Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. ¿Y usted? Bien, y vamos a dejar que entren todos. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. No ha estado tan pesado y esto que apenas vamos empezando. Espero que ahora estemos ¿Y usted trabajando cómo ha más. estado? Bien, bien, muy bien. Gracias. Creo que ahora estamos Qué bueno. trabajando más que antes. Ok, Sí, tenemos a Hernán. ¿Está lista? ¿Ya tuvieron clases por esta vía con algún maestro? ya. Ahorita hay una actividad del maestro Osvaldo, entonces se está realizando. Hernán, Hola, chavo. ¿Ya desayunaron o qué? Jun, Diana, Brandon, bien. ¿Todos me escuchan? Y Sí. En el chat. Fíjate que varios no me oyen. Años, lo tengo que mi tarjeta no la saqué ayer. Ay. Me están regañando. Ok, chicos. Pues bienvenidos a nuestra primera clase de Historia de México 2 por este medio. Espero que estén bien, que no anden de vagos, por favor, la pasen allá en casita. Hoy nos toca el tema de las leyes de reforma. Ya habíamos, mi cuaderno. sí, ya habíamos por ahí, les pedí un trabajo, ya vi algunos, ya los subieron a la plataforma. En lo general están bastante bien. La investigación fue buena. Eh, Carlos Tejada. Que alguien le explique a Chivita cómo. Ahí está, ya está conectando el audio. Bien, entonces quedamos en que, bueno, ya estuve revisando por ahí sus trabajos, los 4 o 5 que han llegado, están bastante bien. Las leyes de reforma, chicos, básicamente lo que hicieron fue suprimir el poder de la iglesia, que para ese momento era muchísimo aquí en México. Esto es sumamente importante porque va a sentar las bases de la forma en que el gobierno mexicano se mantiene hasta la fecha. Es decir, hasta la fecha nuestro estado es un estado laico y es un estado alejado pues de cuestiones religiosas. Y sí, sí saben lo que significa laico. ¿Alguien sabe lo que significa laico? Me suena, ¿no? ¿No? ¿Quién más? Jonathan. ¿Qué preguntó, por favor? ¿Qué significa laico? ¿Laico? No, quién sabe. ¿Como independiente? No. Hernán, ¿sabes lo que significa laico, Mande. Hernán? No, No. la Paulo, verdad no. No, profe. Que Miranda. puede pertenecer a Que no importa la religión que Ándale. tengas. No, tampoco. Ok, les explico. Laico significa que no pertenece a la religión, que es completamente fuera de la religión. Es decir, la religión no puede estar involucrada en un estado laico, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, el gobierno se tiene que mantener neutral con respecto a la religión y tiene que haber libertad de cultos, pero también la religión no se puede meter en cuestiones de política.
La educación en México es una educación laica, es decir, no se puede hablar de religión en, en una clase, por ejemplo. O sea, yo no les puedo inculcar que ustedes, hola Frida, no les puedo inculcar que ustedes sean de tal o cual religión. Esto fue a partir de estas leyes de reforma. ¿Quién me puede hablar sobre la ley Juárez? ¿Nadie? ¿Me esperas tantito? Sí. Ha sido más chinos con Frida. ¿No? ¿Nadie me puede hablar sobre la ley Juárez? Que prohibió, no, dígalo, no. Lo de las leyes de reforma no era lo de que no tuvieran el mismo poder, ¿no? No. Ah, pues no sé. Bueno. ¿Quién más acaba de unir, Carlos? Yo lo que entendí era de que suprimía los privilegios Ujú. militares y eclesiásticos Muy y bien. ya. Ok. ¿Se acuerdan de que hablábamos que quién había propuesto que los militares no gobernaran? ¿Se acuerdan? Uno que era vicepresidente de Santana. ¿Anastasio? No. Valentín Gómez Farías. Exacto, Valentín Gómez Farías ya había tratado de hacer que los militares dejaran de tener poder y también la iglesia dejara de tener poder. Es hasta las leyes de reforma, con la ley Juárez, que esto se va a poder hacer, digamos. Se va a separar la justicia militar de la justicia civil y se va a separar la justicia religiosa de la justicia civil también. En ese momento, los militares podían entrar a la política sin ningún problema. Los sacerdotes hacían propaganda política en su misa. ¿Se acuerdan que cuando la invasión norteamericana, les decía yo que la misma iglesia alentaba a los jóvenes para que pelearan del lado de Estados Unidos, arguyendo que los liberales, o más bien Antonio Carlos de Santana, no era católico, ¿no? Entonces, la iglesia se metía demasiado. Juárez va a proponer la ley Juárez, que básicamente va a quitar todos esos privilegios que tenía la iglesia. Bien. Ok, ¿dudas con respecto a esta ley? No. No. ¿Quién me puede hablar sobre la ley Lerdo? Un año después salió la ley Lerdo en 1856. Claro, de repartición de tierra a los civiles. Ok, muy bien. La ley Lerdo básicamente tomó los bienes que tenía la iglesia y los va a repartir entre la gente que no tiene propiedades, ¿no? Esta ley, chicos, fue... Déjenme le contesto aquí a Uciel. Ahí es. Una onda, o sea, 10 minutos tarde. Ok. Muy bien. Entonces estábamos hablando de la ley Lerdo. Muy bien. La ley Lerdo va a tomar todas esas tierras que les decía tenían las iglesias y las va a repartir. Las iglesias se habían hecho de una cantidad de tierras impresionante, chicos, porque básicamente a la iglesia tú le podías pagar por medio de tierras, o en ese tiempo la gente era tan religiosa que al morir su testamento lo hacía a nombre de la iglesia, ¿no? Decía,
decía el señor Hernán antes de fallecer, yo la verdad no quiero dejarle nada a los flojonazos de mis hijos y se lo voy a heredar a la iglesia. Y es entonces que la iglesia se quedaba con esos terrenos, con esas casas, y básicamente estaban ahí y no servían para absolutamente nada porque pues no las hacían producir, no las sembraban, etcétera, ¿no? Es entonces que Sebastián Lerdo de Tejada va a proponer la ley Lerdo, que es quitarle esas tierras y las va a empezar a repartir entre los pobladores de los diversos pueblos. Había veces que la iglesia tenía muchísimas más propiedades en un pueblo que el tamaño del pueblo. O sea, era impresionante la cantidad de tierras que tenían. ¿Alguien sabe de quién es Motorola One Vision? ¿Es Chivita? Chivita y no. Carla, ¿no? Es de Chivita. Sí, es Chivita, ya lo vi, ya le vi el cabello rubio natural de mi Chivita. Ahí, ¿quién se está uniendo? ¿Qué Valeria se está uniendo? Ah, Gastelum, ¿verdad? Ok, ¿dudas con respecto a la ley Lerdo? No. No. Y finalmente, la ley Iglesias. ¿Quién me habla sobre la ley Iglesias? Que se prohibió el cobro por lo de la iglesia. El diezmo. Diezmo, ok. ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir qué es el diezmo? Es el 10% del salario que se dona a la iglesia. De tu salario o de tus propiedades. En el caso de las leyes de reforma se refería a el diezmo, pero era el 10% de tus propiedades. Es decir, si tú tenías 10 vacas, una vaca era para la iglesia. Si tú tenías 10 hectáreas, una hectárea era para la iglesia. Y por otro lado, por ejemplo, cuando tú nacías, no había registro civil y por lo tanto tenías que llevar a la iglesia y al bautizarte, ellos hacían tu acta, tu fe de bautismo y era como tu acta de nacimiento. Eso te lo cobraban. Luego, al morir también te lo cobraban, los matrimonios te los cobraban. Cobraban el derecho a ser enterrado en el panteón de la iglesia. ¿Alguno de ustedes conoce una iglesia de pueblo donde haya panteón? ¿Nadie? Ya. En San Pablo, ¿no? No. Pablo no tiene panteón, ¿no? ¿Sí? ¿La iglesia? Yo me acuerdo que sí. No tiene. Tiene algunas tumbas, creo yo, pero no tiene que muy probablemente sí era así, ¿no? El Panteón de San Pablo está hasta el fondo, ¿no? En esa misma calle de la iglesia, pero hasta el fondo. Ok, entonces pueden ver esta imagen que les puse, ¿verdad? Las 3 leyes de reforma fueron estas. Ya les decía, la ley Juárez de 1855, la ley Lerdo de 1856 y la ley Iglesias de 1857. ¿Qué va a suceder con estas 3 leyes? Así como leyes, eso suena muy bonito, pero ¿qué resultados va a obtener Juárez con estas leyes mientras fue presidente? ¿Qué me puede decir? Como que se reparten las tierras, ¿no? Entonces ahora ya tienen donde trabajar y sacar un dinero, ¿no? Entonces ya no tiene tanto poder la iglesia porque ya no se va todo ahí el dinero, ¿no? Ya la iglesia va a empezar a perder poder económico, pero también poder político, ¿no? Y no solo eso, sino que les va a quitar el poder civil en el sentido de que el registro civil, el matrimonio y las defunciones van a pasar a ser parte del Estado. Y entonces el Estado va a empezar a recaudar. Pero, ¿se acuerdan que yo les decía cuáles eran los grandes problemas que tenía que tenía el país con respecto a las guerras que habían tenido, las tierras no producían, etcétera? Con estas leyes se va a repartir la tierra con los campesinos en los pueblos y entonces esto va a provocar que las tierras empiecen a producir y por lo tanto se va a mitigar un poco el hambre que había. ¿Quién está rayando? Por favor, dejen de estar jugando con el marcador.
Esto es importante, chicos, porque entonces van a ser, a partir de estas 3 leyes, instituciones como el registro civil y como lo que les decía, la educación laica. Para este momento, todas las escuelas, absolutamente todas las escuelas, estaban a manos de los sacerdotes. En teoría, en México, según el artículo 3 de la Constitución de 1917, la educación es laica y no la puede impartir no la pueden impartir grupos religiosos, lo cual como como idea es muy buena. Sin embargo, la verdad es que sigue habiendo escuelas de monjas. ¿Algunos de ustedes conocen el Salesiano? Ah, yo sí. El Salesiano es una escuela religiosa, ¿no? Lleva religión en el Salesiano. Hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Anáhuac, que pertenece a los hermanos maristas. Esa es una escuela religiosa. En fin, en México, a pesar de tantos años que han pasado, decíamos desde 1857, que fue la última ley, aún se sigue manteniendo mucho poder por parte de la iglesia, ¿no? La otra cosa que va a pasar es que, bueno, a la iglesia no le va a caer nada bien estas ideas de Juárez y sus amigos, y los conservadores, que recordemos eran grupos sumamente religiosos, van a comenzar lo que se va a conocer como la Guerra de Reforma. ¿Leyeron algo sobre la Guerra de Reforma ya en su libro? ¿No? ¿Por qué no me ponen atención y me contestan? ¿Por qué están hablando otros? ¿Quién leyó algo sobre la Guerra de Reforma? ¿Fue la que dice que la nación estaba dividida en dos? ¿Liberales y conservadores? Liberales y conservadores, muy bien. Sí, ya no me acuerdo. Ok. Les voy a pasar una página por el medio del chat. Y bueno, vamos también a compartirla allá. Bien, entonces ya pueden ver la página, ¿no? Ya están aquí. No, espera. Ya. Ya. Ay. Ok, ya la están viendo ahí. En esta página de la revista Descarta Ferro. ¿Quién está cantando? Silencia a todos, profe. Son los chinos de Frida. Yo no he puesto chinos, amigos, no sean mentirosos. ¿Se escucha la música hasta que me Ok, tenemos entonces que la Guerra de Reforma va a comenzar en México y va a enfrentar a dos grupos, ¿no? A los conservadores y a los liberales. Básicamente, chicos, esta guerra fue una guerra civil, nuevamente guerra civil. Habíamos tenido desde la independencia, habíamos tenido que los levantamientos, los alzamientos contra los presidentes, ¿no? En el caso de Santana, en el caso de Bustamante, ¿no? Se peleaban constantemente para ver quién era el presidente. Luego, con la llegada de Juárez al poder, hay que recordar que Juárez va a llegar al poder porque Juan N. Álvarez se va a levantar en armas con el plan de Ayutla, allá en Guerrero, en lo que actualmente conocemos como el estado de Guerrero, y nuevamente fue una guerra civil. Una vez que Ignacio Comonfort toma el poder, Juárez va a quedar al mando de la Suprema Corte de Justicia, y al morir Ignacio Comonfort, Juárez va a tener que tomar la presidencia de la República. Juárez empieza a instaurar estas 3 leyes, sobre todo estas 3 leyes, hay otras más. Por ahí Iraísme puso otras leyes bastante importantes, como fue la libertad de imprenta,
¿Qué otra ley encontraste por ahí, Iraís? Encontré una donde podías elegir tu religión y ya no te podían decir como eso está mal ni nada. Ajá, ya no tenías que ser católico a fuerza, ¿no? Ajá, Antes ya estaba- podías elegir. Exacto, si tú querías no ser católico, tú querías ser protestante, si tú querías ser budista, tú podías elegir tu religión, ¿no? Ujú. Entonces, una vez que toma el poder Juárez, va a comenzar la implementación de estas leyes que, como ya les había dicho, no son obra de Juárez, ni de Lerdo, ni de José María Iglesias, sino son una recuperación de las ideas que ya tenía Valentín Gómez Farías, ¿no? Entonces, se proponen estas tres leyes, la iglesia no queda conforme, no va a quedar para nada conforme. Yo creo que a nadie le gustaría que le quitaran sus propiedades, más cuando eres súper rico, súper millonario. Y entonces, los conservadores van a comenzar lo que se conoce como la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años. Esta guerra va a durar 3 largos años donde se van a estar enfrentando constantemente los conservadores contra los liberales. Les decía, es una guerra completamente civil, es decir, el pueblo se enfrentaba contra el pueblo, ¿no? Tenemos aquí que los liberales eran, si ven aquí, eran liderados por Benito Juárez y los conservadores eran liderados por Félix Zuluaga, Zuluaga. ¿vale? Muy bien. Esta imagen que tenemos aquí es del general Zuluaga, que es el que encabeza la... No es cierto, este es Miguel Miramón, perdón. Ahora bien, esta guerra va a ser sumamente complicada porque los conservadores, en su gran mayoría, eran del ejército y de la religión, o de la Iglesia Católica. Y los liberales, pues básicamente era el pueblo. Así que fue una guerra entre el ejército nacional, el ejército conservador, contra pues un ejército de campesinos, etcétera. Este ejército, el ejército de Juárez, se va a denominar como el ejército constitucional. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Ok, las hostilidades van a comenzar en febrero de 1858. Pues, básicamente comienza esta guerra, algunas batallas importantes, etcétera. ¿Qué de importancia va a tener esta guerra? Básicamente que los conservadores van a comenzar a tener una idea en mente, y es, ¿recuerdan cuando vimos las ideas conservadoras? Los conservadores, ¿qué tipo de gobierno querían? De que esos eran los que sabían gobernaran, ¿no? Que solo los que sabían gobernaran, pero también ellos querían un gobierno monárquico. Una monarquía. Exactamente, Frida, muy bien. Querían una monarquía. Es entonces que van a mandar una comisión a Europa, encabezada por ahí por Juan Nepomuceno Almonte, que, ojo, ¿alguien tiene idea de quién es Juan Nepomuceno Almonte? No. No, no saben, no se imaginan de quién será hijo Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno Almonte es hijo de José María Morelos y Pavón, ¿vale? José María Morelos y Pavón tuvo un hijo fuera del matrimonio. Recordemos que él era arriero, pero también era capellán, es decir, se había instruido como sacerdote. No se podía casar, sin embargo, tuvo un hijo, que fue Juan Nepomuceno, y durante la Guerra de Independencia lo manda a estudiar a Francia. En Francia, Juan Nepomuceno, pues, se vuelve partidario de los conservadores y va a comenzar a tener contacto sobre todo con la gente de Napoleón III. Y esta comisión de conservadores que viaja hacia Francia va a entrevistarse con Napoleón III y les va a pedir algo. ¿Alguien tiene idea qué le van a pedir a Napoleón III? ¿Qué le van a pedir a esta comisión encabezada por Juan Nepomuceno Almonte a Napoleón III?
Pues lo van a querer hacer monarca, ¿no? ¿A Napoleón? No sé. No, Napoleón ya era rey de Francia, no le interesaba tener otro territorio. Ahí va la idea, Ariadna, pero todavía no. De que apoyara pues, la iglesia, ¿no? Porque si es una monarca, pues se centra más en los reyes y la iglesia, ¿no? Básicamente lo que decía o lo que querían estos conservadores era que Napoleón, uno, les prestara armas, les prestara hombres, y dos, propusiera alguna persona de su familia para que fuera el nuevo rey, el nuevo gobernante de México, ¿no? Esto va a ser sumamente importante porque Napoleón III va a decir, yo no puedo gobernar, yo con trabajos puedo con mi país, con Francia, pero miren, tenemos a Maximiliano, que él no tiene territorios para gobernar, ¿no? Y es así que se van a ir a entrevistar con Maximiliano a su castillo de Miramar, y ahí en el castillo de Miramar le van a proponer que se venga para México y que se convierta en el nuevo emperador. Maximiliano, a pesar de lo que la historia dice, Maximiliano tuvo una condición. Esa condición fue que solamente vendría a gobernar a México si el pueblo lo quería. Se falsificaron periódicos, se falsificaron cartas allá en Francia para hacerle creer a Maximiliano que el pueblo sí lo quería, ¿no? Que el pueblo estaba anhelante que uno de los Habsburgo fuera a gobernar o viniera a gobernar a México. Maximiliano va a tomar la decisión de venir y va a enviar una carta a Benito Juárez. ¿Qué decía esta carta? Básicamente esta carta lo que decía era que siguiendo las, ¿cómo se dice? Siguiendo las peticiones del pueblo mexicano, él iba a venir a gobernar y le pedía a Juárez que fuera su primer ministro. Básicamente, pues como un presidente abajo del rey, ¿no? En el que se encargara de las cuestiones civiles, etc. Juárez se va a negar, le va a decir que no puede ser su primer ministro porque pues, él es legalmente presidente de México. Sin embargo, no va a salir nada bien esta situación y Maximiliano va a desembarcar en Veracruz un buen día. Ahora bien, no pasó tan rápido. La guerra de reforma estaba en todo su apogeo cuando Francia manda sus tropas y el ejército invasor francés va a avanzar desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Es ahí donde vamos a tener la batalla de Puebla. ¿Qué es la batalla de Puebla? ¿Quién me dice qué fecha es la batalla de Puebla? El 5 de mayo de 56. Es muy bien. El 56 es la batalla de Puebla. Y bueno, después de eso va a llegar el ejército francés a la Ciudad de México. Juárez se va a ir va a tomar su carruaje y se va a dirigir hacia el norte de la República, va a pasar por Querétaro, va a pasar por Guanajuato, por San Luis Potosí, por Aguascalientes, hasta llegar a lo que actualmente conocemos como Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí va a poner su gobierno. Se dice que es el presidente que ha tenido la sede, literal la sede de su gobierno, era su carruaje. Si ustedes van al castillo de Chapultepec, ahora que pase la contingencia, pueden ver el carruaje tanto de Maximiliano como el de Benito Juárez, en el que se estaba moviendo constantemente para evitar ser atrapado por el ejército francés. Maximiliano va a comenzar a gobernar y la guerra de reforma, pues al parecer está ganada por los conservadores con el apoyo de Francia y con el apoyo de Maximiliano. Chicos, Maximiliano, a pesar de lo que les han contado, tenía ideas más liberales que el propio Juárez. Por ejemplo, Maximiliano va a fundar escuelas, va a fundar hospitales y va a proponer que la educación en México se empiece a dar en lenguas indígenas. Hasta ese momento, toda la educación en México se daba en español. Tú vivías en un pueblo y no hablabas español,
te tenías que ir, te tenías que ir a las ciudades a aprender español para poder estudiar. Ya casi se nos acaba el tiempo de la videoconferencia. Si nos corta la aplicación Zoom, por favor vean el siguiente video que les acabo de subir al chat. Lo voy a poner aquí, lo voy a compartir en pantalla para que lo veamos todos al mismo tiempo. Sí. Pero si nos corta la aplicación, pues ya saben, ¿no? Lo ven ustedes en su casa. Tienen hasta las 9 de la noche para entregarme la tarea. Necesito que la pongan en la asignación para que yo le pueda poner una calificación. Si me lo mandan como mensaje, si me lo mandan como comentario, no se los puedo calificar. ¿Vale? Se lo acabo de subir, profe. Va que va. Súbanle a sus ¿cómo se llama? Dispositivos. Vale, todos en silencio, por favor, silencien sus micrófonos para que los demás puedan escuchar y vemos el video. Profe, se traba un montón. Ok. ¿Ya acabó? Bien. Yo les recomiendo que la busquen. Ya les pasé el enlace y lo puedan ver, chicos. Mañana también tenemos clase. En un momentito más les subo la asignación del día de mañana y la del día de hoy, que son las 3 leyes de reforma, tienen hasta las 9 de la tarde. Les decía, por favor, suban la asignación para que yo les pueda poner una calificación. Si no, se van a quedar sin calificación, chicos, ¿vale? Nos vemos mañanita. Me parece que es a la misma hora o más temprano. Más tarde, nos vemos a las 12:30, de 12:30 a 1:30. Y bueno, busquen toda la información que ustedes puedan sobre el gobierno de Maximiliano y lean su libro. Yo al ratito les subo la tarea. ¿Va que va? ¿Dudas? Sí. ¿No? No, ninguna. No. Vale. Entonces, chicos, que pasen una excelente tarde. Nos vemos mañanita. Estudien y mañana vemos el gobierno de Maximiliano. ¿Va? Sí. Cuídense mucho, descansen. Bueno.
Hola, profe. Hola, profe. Déjenme sacar una foto ya. No se vayan hasta que les saque la foto, esperen. Hola, Jonathan. Dale, Johnny, ya salió la foto. Huevo. Cuídense mucho. Nos vemos mañanita. Adiós. Adiós.